Hola pistones, yo soy Rodolfo Tesla. Espero se encuentren muy bien, les mando un gran saludo. El tema del día de hoy es los sensores de oxígeno. Como ya hemos explicado en videos pasados, los sensores son medidores de magnitudes de los sistemas. Hablemos primero de qué hace el sensor de oxígeno. En el caso del motor, el sensor de oxígeno es una de las entradas principales a la computadora para ajustar la cantidad de combustible mediante los inyectores. Esto mediante la comparación de la cantidad de oxígeno que hay en los gases de escape con la cantidad de oxígeno también que hay en el aire del medio ambiente, es decir, en el aire exterior. Recuerda que la mezcla aire-combustible, también llamada mezcla estequiométrica, debe de tener una proporción ideal de 14.7 partes de aire por una de gasolina. Esta proporción es la cantidad de masa de aire y gasolina para lograr una combustión completa. Dicho de otro modo, esta proporción se dice que es la ideal para que se pueda conseguir el mayor rendimiento posible en una combustión. Se dice que si un motor llegara a conseguir un balance de 14.7 a 1 en la mezcla, se logrará un lambda igual a 1. Este número 1 no son volts ni ninguna otra unidad, solo una forma de referencia, y además significaría que la proporción ideal de la mezcla se ha alcanzado. Si la proporción no es la ideal, podemos tener una mezcla rica o mezcla pobre. Ahora bien, si la mezcla es pobre, se dice que la mezcla tiene un valor de lambda mayor a 1, y si la mezcla es rica, un lambda menor a 1. Entonces, con base a la comparación de oxígeno que ya mencionamos, el sensor enviará dicha información a la computadora para que así, esta mediante los inyectores pueda agregar o recortar la cantidad de gasolina necesaria. Pero la pregunta es, ¿cómo es que funciona? Vamos a platicar un poco al respecto. Para empezar, debes saber que el sensor de oxígeno es un sensor que genera su propio voltaje, más específicamente voltaje de corriente directa, pero puede producirlo de manera más efectiva y rápida cuando se somete a calor, aproximadamente a temperaturas mayores a 350 grados centígrados. Antes de que alcance esta condición de temperatura, se dice que trabaja bajo una condición llamada circuito abierto u open loop. Por tal razón, es que los sensores de hoy en día cuentan con una resistencia que los calienta para lograr alcanzar en un menor tiempo otra condición que se llama circuito cerrado o closed loop, mientras alcanza su temperatura. La condición de circuito cerrado o closed loop es cuando el sensor de oxígeno ya alcanzó la temperatura suficiente para poder empezar a generar su señal, y a partir de ese momento será una de las entradas principales para ajustar la inyección de gasolina. A diferencia del open loop, esta condición es más precisa. El rango de voltaje que puede producir el sensor de oxígeno se encuentra entre alrededor de 50 y 950 milivolts, aunque en algunos manuales puede indicarte las cantidades redondeadas. Ahora bien, el sensor de oxígeno está formado de una membrana hecha de cerámica de dióxido de circonio y recubierta por dos capas de electrodos hechos principalmente de platino. Dichos electrodos se someten por una parte a los gases de escape y la otra al aire exterior del ambiente, y junto con la cerámica de circonio pueden generar un voltaje. Estas son las condiciones a las que se debe someter el sensor de oxígeno para que comience a generar su propio voltaje. Un dato que quizás casi no se menciona y que puede valer la pena señalar es que los electrodos de platino, dependiendo de su diseño, pueden llegar a utilizar los cables del sensor para tener contacto con el aire exterior, pero esta configuración dependerá de cada fabricante. Por tal motivo es que las marcas suelen ser estrictas con no reparar los cables de estos componentes. Ahora bien, la cantidad de voltaje que genere de igual forma dependerá de la diferencia en la cantidad de oxígeno entre los gases de escape y el aire exterior. Nota importante: en los gases de escape siempre habrá cierta cantidad de oxígeno, no importando si la mezcla es rica o pobre. Cuando la diferencia es muy grande, por ejemplo, en una mezcla rica, es decir,
Cuando en la mezcla hay más combustible que aire, se generará más voltaje. Cuando la diferencia es muy pequeña, por ejemplo, en una mezcla pobre, en la que hay más aire que gasolina, no se genera tanto voltaje. Pero si la proporción de aire y combustible en la mezcla llegara a ser de 14.7 a 1, entonces el voltaje que se produciría sería de 450 milivolts. Es decir, que en los parámetros de escáner, un valor de 450 milivolts sería equivalente también a un lambda igual a 1. En conclusión, los parámetros de voltaje se interpretan con 450 milivolts representando una mezcla estequiométrica ideal. Arriba de 450 milivolts tendremos una mezcla rica y por debajo de 450 milivolts una mezcla pobre. Pero ¿cómo se interpretaría un diagrama de sensor de oxígeno? Simple, el sensor de oxígeno contará con 4 cables. 2 de esos cables sirven para activar la resistencia calefactable para que pueda alcanzar su temperatura adecuada y producir su señal. Y los otros 2 cables servirán para enviarle a la computadora la señal sobre la condición de los gases de escape sobre la mezcla rica o mezcla pobre. Esto es lo más básico que debemos de saber de un sensor de oxígeno, ya que los hay de diferentes tipos, pero si asimilamos bien lo anterior explicado, podremos entender otros diseños como por ejemplo los sensores de oxígeno de banda ancha. En fin, esto es todo por el día de hoy. Si te gustó el video, nos podrías apoyar regalándonos un like, compartiendo el video y dando clic en la campanita para que sepas cuando subimos nuestro próximo video, el cual será de sensores de oxígeno de banda ancha. Muchas gracias y hasta el próximo arrancón.